Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marzo 12. Números, capítulo 29. El primer día del séptimo mes, tendrán una asamblea litúrgica y no harán ninguna clase de trabajo. Este será para ustedes el día de la aclamación. En él ofrecerán, como holocausto de aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. También presentarán, como oblación por el novillo, 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, 2/10 partes por el carnero, y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. Igualmente, se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes. Todo esto, además del holocausto mensual y de su oblación, del holocausto perpetuo y de su oblación, y de las libaciones prescritas, como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. El 10º día de ese séptimo mes tendrán una asamblea litúrgica, ayunarán y no harán ninguna clase de trabajo. Además, ofrecerán al Señor, como holocausto de aroma agradable, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto, con la oblación correspondiente, 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, por el novillo, 2/10 partes por el carnero, y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado. Todo esto, además de la víctima por el pecado ofrecida en la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo, de su oblación y de sus correspondientes libaciones. El día 15 del séptimo mes tendrán una asamblea litúrgica. No harán ninguna clase de trabajos, y durante 7 días seguidos celebrarán una fiesta de peregrinación en honor del Señor. Ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con su oblación de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, 3/10 partes de una medida por cada uno de los 13 novillos, 2/10 partes por cada uno de los 2 carneros, y 1/10 parte por cada uno de los 14 corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El segundo día ofrecerán 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y sus libaciones. El tercer día ofrecerán 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El cuarto día ofrecerán 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El quinto día ofrecerán 9 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El sexto día ofrecerán 8 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El séptimo día ofrecerán 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación.
El octavo día tendrán una reunión solemne y no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto, con la oblación y las libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. Estos son los sacrificios que ustedes ofrecerán al Señor en sus fiestas, además de sus ofrendas votivas y voluntarias, de sus holocaustos, oblaciones y libaciones, y de sus sacrificios de comunión. Números, capítulo 30. Moisés transmitió a los israelitas todas las prescripciones que le había dado el Señor. Luego dijo a los jefes de las tribus de Israel: Esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando un hombre hace un voto al Señor, o se impone una obligación bajo juramento, no deberá faltar a su palabra, es preciso que haga exactamente lo que ha prometido. Pero cuando la persona que hace el voto al Señor, o se impone esa obligación, es una mujer soltera, que vive todavía en casa de su padre, si este último, al tener conocimiento del voto o de la obligación que ella se ha impuesto, no le dice nada en contra, el voto y la obligación son válidos. Si su padre, en cambio, al enterarse, le manifiesta su desaprobación, el voto y la obligación que ella se ha impuesto no serán válidos, el Señor no se los tomará en cuenta, porque su padre los desaprueba. Si la mujer se casa mientras está ligada por un voto, o por un compromiso contraído inconsideradamente, y su marido, al enterarse, no le dice nada en contra, los votos y los compromisos que ella ha contraído serán válidos. Pero si el marido, al enterarse, le manifiesta su desaprobación, anula el voto que la obligaba, o el compromiso que ella contrajo inconsideradamente, y el Señor no se lo tomará en cuenta. El voto de una mujer viuda o divorciada y las obligaciones que se impongan serán válidos. Si la mujer hace un voto, o se impone una obligación bajo juramento, estando en casa de su marido, y este último, al enterarse, no le dice nada en contra, el voto y la obligación que ella se ha impuesto serán válidos. Pero si su marido los anula en el momento de enterarse, no será válido nada de lo que haya salido de su boca, sean votos u obligaciones, su marido los ha anulado y el Señor no los tendrá en cuenta. Su marido podrá anular o ratificar cualquier voto o cualquier obligación que ella se imponga bajo juramento para mortificarse. Si no le dice nada en contra, antes del día siguiente, quiere decir que ratifica todos los votos y todas las obligaciones, porque no le dijo nada en el momento de enterarse. Y si los anula mucho tiempo después de haberse enterado, él será responsable de la falta de su mujer. Estos son los preceptos que el Señor dictó a Moisés acerca de la relación entre un hombre y su mujer, y entre un padre y su hija soltera que todavía vive en casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 64. Dios mío, escucha la voz de mi lamento, protégeme del enemigo temible. Apártame de la conjuración de los malvados, de la agitación de los que hacen el mal. Ellos afilan su lengua como una espada, y apuntan como flechas sus palabras venenosas, para disparar a escondidas contra el inocente, tirando de sorpresa y sin ningún temor. Se obstinan en sus malos propósitos, y esconden sus trampas con astucia, pensando, ¿quién podrá verlo? Proyectan maldades y disimulan sus proyectos, su interior es un abismo impenetrable. Pero Dios los acribilla a flechazos y quedan heridos de improviso, su misma lengua los lleva a la ruina, y aquellos que los ven mueven la cabeza. Por eso, todos los hombres sentirán temor, proclamarán esta obra de Dios y reconocerán lo que Él hizo. El justo se alegrará en el Señor y encontrará un refugio en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Versículos del 18 hasta el 44. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caos. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente.
si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es, escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Y él les enseñaba. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.